Las empresas familiares no mueren por falta de amor, mueren por la falta de reglas. Bienvenidos a De la Mente a la Estrategia, el podcast donde nacen las ideas y se toman las decisiones que transforman negocios. Aquí vas a descubrir cómo pasar de las ideas a la planeación, de la planeación a la acción y de la acción a los resultados. Si tú estás listo, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la Mente a la Estrategia. Yo soy Jean Paul de León y el día de hoy hablaremos de un tema que es de suma importancia para una gran parte de las empresas en México y Latinoamérica. Y este es cómo profesionalizar a una empresa familiar sin perder su identidad. Antes de empezar, me gustaría darte unos datos que son muy relevantes sobre este tema. ¿Sabías tú que más del 80% de las empresas en México son familiares? Esto de acuerdo a un estudio del INEGI. Sin embargo, solo una de cada 4 empresas familiares llega a la segunda generación. Menos del 10% llega a la tercera y solamente cerca del 1% llega a la cuarta generación. Esto de acuerdo al Family Business Institute. Estas cifras nos muestran que la profesionalización no es un lujo, es una necesidad estratégica. Y bueno, antes de empezar, necesitamos saber qué es una empresa familiar y qué es lo que la hace única. Bueno, una empresa familiar es aquella en la que una o varias familias participan activamente en el negocio. ¿En qué aspecto? Puede ser en la propiedad, en la dirección, en la gestión. Y todo esto conlleva un vínculo emocional y de legado entre la familia y la empresa. Para poder conocer si una empresa es familiar, tenemos algunos puntos clave que nos ayudan a detectarlo. A continuación, te mencionaré algunos. El primer punto clave es la propiedad familiar. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que una parte significativa de la empresa pertenece a los miembros de la familia, ya sea en acciones o en el capital. El segundo punto es la participación en la gestión. ¿Qué significa esto? Básicamente que los familiares ocupan puestos clave dentro de la empresa, como lo puede ser en administración, operaciones, comercial o la misma dirección general. Punto número 3. La herencia y el legado. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la empresa se percibe como un patrimonio en el cual va a estar pasando de generación en generación. Y el punto número 4 es la cultura y los valores. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que la identidad de la empresa suele estar muy ligada a los valores, a la historia y a la visión que tiene la familia. En pocas palabras, es un negocio en el que la familia y la empresa están interconectadas, lo cual le da ventajas o debería de hacerlo, ya que nadie tendrá el compromiso, la lealtad y la actitud de servicio como la tiene el fundador y su familia. Pero también tiene desafíos, como lo son conflictos familiares, la falta de un plan de sucesión y la falta de profesionalización, que es un tema que ya hemos hablado anteriormente. Ahora vamos a mencionar algunas de las cualidades que hacen que las empresas familiares destaquen. Y empezamos por el compromiso y la lealtad. Los miembros de la familia trabajan con una motivación que no siempre vas a encontrar en las empresas que no son familiares. Otro punto es la visión a largo plazo. Las empresas familiares priorizan la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque quieren que esto continúe a través del tiempo. Además, como lo mencionamos, la cultura y los valores se comparten. ¿Por qué? Pues la historia familiar va generando una identidad y un propósito desde el fundador y a través de las generaciones. Por otro lado, también tenemos riesgos grandes. ¿Cuáles son? Pues básicamente que la confianza y la cercanía de las personas dentro de la empresa pueden generar conflictos si no hay reglas establecidas desde el día 1. Y esto no es algo que diga yo. Un estudio de KPMG, que es una empresa o una firma de auditoría y consultoría, mostró que el 42% de los conflictos en las empresas familiares surgen por esta falta de claridad en los roles y los procesos. Las empresas familiares no mueren por falta de amor, mueren por la falta de reglas. Como lo mencionamos al inicio, las empresas familiares cuentan con grandes desafíos. Uno de ellos hablamos es de la profesionalización. Y a continuación te voy a presentar 5 de los principales retos que cuentan las empresas familiares y por los cuales deciden iniciar el proceso de profesionalización. El reto número 1 en las empresas familiares es la confusión entre la familia y la empresa. Te dejo un dato.
El 38% de las empresas familiares reconoce que toman decisiones de manera emocional y no de manera estratégica. Un ejemplo, el no dejar de ir un cliente porque fue el primer cliente de mi papá, aunque ya no sea rentable para mi empresa. Error número 1. Reto número 2. La falta de reglas claras. Como lo mencionamos anteriormente, esta falta de reglas puede provocar muchos contrastes y muchas discusiones dentro de la empresa. Para evitarlo, definitivamente tenemos que tener políticas de contratación, de remuneración, promociones y de esta manera podemos evitar resentimientos dentro de la familia. Reto número 3. La resistencia al cambio. ¿Por qué las empresas se acercan al proceso de profesionalización? Básicamente, lo que sucede es que los fundadores se niegan o son resistentes al cambio en tecnología y procesos conforme van avanzando los años. Te dejo otro dato. El 55% de las empresas familiares que no se profesionalizan reportan un menor crecimiento a lo largo del tiempo, tanto en ventas como en rentabilidad. Reto número 4. La ausencia de meritocracia. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que los puestos son asignados por el apellido y esto genera una desmotivación importante, tanto empleados como en el resto de los otros familiares. ¿Por qué? Porque no te estás ganando tu lugar, simplemente te lo están heredando. Reto número 5. La sucesión sin planificación. Te dejo otro dato. Solamente el 27% de las empresas familiares en México tiene un plan de sucesión. Es un dato sumamente bajo para la cantidad de empresas familiares. Esto de acuerdo a un estudio en el INEGI en el 2022. Antes de continuar con el video y de acuerdo a las características que ya platicamos y los retos que estuvimos viendo, me puedes decir, ¿tú trabajas para una empresa familiar? ¿Tu empresa es una empresa familiar? ¿O conoces alguna que es una empresa familiar? Dímelo en los comentarios y me gustaría que me dejaras tu opinión sobre los retos que acabamos de platicar y que me comentaras si tú has pasado por alguno de ellos. Además, si tú quieres saber más sobre empresas familiares, profesionalización y de todo el tipo de negocios, dale like a este video y suscríbete. Así no te vas a perder nada de lo que viene en nuestros siguientes episodios. Y bueno, ahora que ya platicamos sobre los retos que tienen las empresas y por qué buscan el proceso de profesionalización, te comentaré 5 acciones que tú puedes empezar en tu empresa familiar para iniciar este proceso de profesionalización. La primera acción es define los límites entre la familia y el negocio. A ver, una junta familiar o una reunión familiar el domingo no es lo mismo que una junta empresarial. Definen tiempos establecidos para poder platicar del negocio y tener tiempo en familia. Recuerda, no seas el esclavo de tu empresa. ¿Cómo puedes realizar esto de manera práctica? Fácil. Documenta los roles, las jerarquías, los flujos de decisión y, como te dije, establece tiempos para tener juntas empresariales fuera de los tiempos familiares. Acción número 2. Establece reglas claras y por escrito. Es decir, implementa la meritocracia. Debes de tener procesos de contratación, tabuladores de sueldo, evaluaciones periódicas y beneficios que vayan de acuerdo a estas métricas que ya están establecidas. Un dato interesante es que las empresas que tienen sus reglas documentadas tienen un 40% menos de conflictos internos. Esto de acuerdo a PwC. Además, las empresas familiares que implementan la meritocracia tienen un 20% mayor de retención del talento externo. Esto de acuerdo a un estudio de Deloitte en el 2023. Acción número 3. Estructura un gobierno familiar. A continuación te voy a presentar un modelo recomendado por el Family Business Institute en el cual tiene 3 estructuras, que son el consejo familiar. Este se dedica a proteger los valores y la cultura de la empresa. Después tenemos una junta directiva, la cual establece las decisiones estratégicas. Y por último tenemos la asamblea de accionistas, que en esta se ve la propiedad y la visión general de la empresa. Acción número 4. Prepara la sucesión. Inicia por identificar y definir las competencias que tú quieres que tengan los siguientes líderes de la empresa. Además, tienes que identificar y definir quiénes podrían ser los posibles sucesores. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a hacer pruebas con ellos y ver que cuentan con las competencias que estamos buscando para los líderes de nuestra empresa. Además, necesitas establecer un cronograma que vaya mostrando punto por punto este proceso de transición para que no pase de la noche a la mañana. De acuerdo con las firmas consultoras que se dedican a la sucesión de empresas,
Las empresas que tienen una sucesión planificada tienen 50% más de probabilidades de llegar a la tercera generación, es decir, a ese 10% que apenas logran llegar. Acción número 5. Preserva los valores familiares en la cultura empresarial. ¿Qué significa esto? Bueno, establece políticas y prácticas que reflejen los valores de los fundadores, como cuáles: el trato humano, el liderazgo, la atención a clientes, la actitud de servicio, que todas estas sean consistentes con la filosofía familiar. Recuerda, el apellido puede abrir una puerta, pero el desempeño es lo que realmente la mantiene abierta. Ahora te platicaré de algunos casos que me han tocado vivir durante este proceso de consultoría que tienen que ver con las empresas familiares. El primer caso va de aquel fundador que le decíamos el todopoderoso. ¿Qué significaba? Bueno, él no tenía una sucesión planificada, él no delegaba tareas, él era el que tenía gran parte de la responsabilidad de la empresa. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Al momento de tener que dejar el negocio, hubo una crisis muy importante dentro de la empresa porque nadie sabía cómo resolver algunos problemas, las personas no tenían sentido de pertenencia y sobre todo no había quien diera instrucciones claras porque ya no había esa figura o líder. El caso número 2 que me tocó fue de una pareja de hermanos que tenían los roles traslapados. Los dos estaban dentro de la jerarquía de directivos, pero sus tareas empalmaban y tenían ciertos conflictos por el liderazgo. ¿Por qué? Porque ambos tenían a cargo parte de la misma gente y entonces uno decía una cosa y el otro decía otra y ahí era donde entraban en conflicto. ¿Qué solución propusimos? Básicamente pusimos roles, puesto, perfil, persona, les dimos roles con procesos y así tenían claramente qué funciones podría cumplir cada uno. Y otro caso que me tocó vivir en una empresa familiar fue cuando la nueva generación ya estaba entrando dentro del negocio y ¿qué pasaba? El fundador tenía cierta resistencia al cambio o a la innovación porque venía mucha tecnología dentro de los procesos. ¿Cómo resolvimos este tema? Bueno, se creó un comité de innovación en el cual se presentaban las ideas y de esta manera se logró que en el consejo de administración se llevaran todas las ideas, se pudieran evaluar y de esta manera se implementaran las que daban un mayor crecimiento o una mejora sustancial dentro de la empresa. Estos 3 casos que te platiqué me dejaron un aprendizaje muy importante. Cada familia tiene su historia, pero solamente las que aprendan a colocar una estructura van a lograr sobrevivir a la siguiente generación. Y bueno, hablando de las siguientes generaciones y los planes de sucesión, definitivamente la sucesión es algo estratégico. Planificarla te evita pérdidas económicas y obviamente muchos conflictos familiares. De acuerdo con algunos datos del INEGI y de PwC, las empresas con una sucesión planificada tienen una mayor continuidad y crecimiento sostenido dentro del tiempo. Algunas de las mejores prácticas para el tema de transición generacional es la parte de tener una mentoría, un acompañamiento, protocolos de sucesión documentados y todo esto acompañado de expertos. Recuerda, el fundador construyó una empresa, pero las siguientes generaciones deben de hacerla trascender y dejar un legado. Ahora, si tú estás por empezar en este proceso de profesionalización en tu empresa familiar, quiero dejarte 3 mensajes claves que son sumamente importantes. El primero es, profesionalizar protege la identidad de la empresa, no la elimina. El mensaje número 2 es que recuerda, el desempeño de las personas es lo que va a mantener abiertas las puertas que el apellido les abrió. Y por último, recuerda, el verdadero legado de una empresa es hacer que funcione sin depender solamente de una sola persona. Y bueno, con eso hemos llegado al final de nuestro episodio el día de hoy. Recuerda, para todas las empresas familiares, profesionalizar no es una cuestión de negocios. Se trata también de mantener la armonía de la familia y obviamente asegurar la continuidad de tu empresa y dejar un legado. Si tú quieres profesionalizar tu empresa, contáctame para tener una asesoría personalizada y que sigas en el rumbo de construir tu legado. Si este episodio te resultó útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos consejos sobre gestión y profesionalización de negocios. En nuestro próximo episodio hablaremos de un tema que es crucial para cualquier empresa familiar que quiere crecer de una manera ordenada, y este es el gobierno corporativo. Aprenderemos
cómo definir roles, responsabilidades y reglas van a facilitar la toma de decisiones sin tener conflictos familiares. No te lo vayas a perder. También quiero leerte a ti. ¿Qué reto tienes o has tenido en tu empresa familiar y cómo lo resolviste? Déjamelo en los comentarios. Me encantará conocer tu experiencia y leer tus ideas. Nos vemos en el siguiente episodio donde seguiremos explorando cómo tomar decisiones que transformen tu negocio. Recuerda, somos Strategy Minds, donde comienza tu estrategia. Hasta la próxima.